Bueno. Hola, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con el Ateneo de Residentes del día de hoy. Va a presentar el doctor Gregorini Lucas, un paciente que vieron en consultorios externos docentes. Por favor, todos silencien los micrófonos y las preguntas en el chat. Gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Se escucha? No sé si me puedo fijar en el chat si me dicen que sí. ¿Dónde? Acá. ¿Se escucha? Perfecto, listo. Gracias. Bueno, arrancamos entonces. Este es un Ateneo clínico a propósito de un paciente de consultorio externo docente que vimos en el verano, en la época pre-pandemia. Arrancamos. No sé si... A ver. Acá. Perfecto. Bueno, el paciente es un paciente de 13 meses de edad, de sexo masculino. El motivo de consulta era una derivación con nota de un pediatra particular por sospecha de síndrome urémico hemolítico. Incluía algunos datos también del laboratorio que después pasamos a describir y la verdad que no mucho más. Nosotros vimos al paciente enfrente, estaba en buen estado general, estaba jugando con la madre, así que procedimos a reconstruir la enfermedad actual. Entonces, esto comenzó unos meses previos a la consulta, donde el pediatra particular, por regular progreso de peso, solicitó una orina completa. La misma presentaba leucocitosis, proteinuria, 2 cruces. Con este resultado, el pediatra particular solicita repetir el estudio, el paciente concurre a Hospital Zonal a entregarlo, intercurren los vómitos, por lo que en el Hospital Zonal, además de la orina completa que resultó patológica, le realizan un laboratorio que, según la madre, todo esto lo que estamos diciendo es por referencia materna, según la madre, el laboratorio presentaba parámetros de anemia y de deshidratación. El paciente luego cursa 10 días de internación. De esa internación no contamos con ningún resumen ni ningún estudio porque se retira por sus propios medios. Entre el 19 y 29 de noviembre, el 2 de diciembre consulta con un pediatra distinto particular que repite algunos de los estudios. Los resultados con los que contamos en el momento de la consulta eran estos: en la hemoglobina 9,1, unidad de 120, crea de 3,09 y una orina completa con abundantes leucos. Abajo decía derivo con nota al hospital de niños Ricardo Gutiérrez por sospecha de SU. El paciente 2 semanas después concurre al consultorio con esta nota. Es la enfermedad actual que teníamos nosotros. Antecedentes del paciente: nacido post-término de peso adecuado, una cesárea por falta de dilatación, un APGAR 9 en 10. La madre refiere que en los últimos meses, previo a que este pediatra solicitara la orina completa, el paciente presentaba regular progreso de peso y poliuria. Después nos refirió, cuando la reinterrogamos, estaba cambiando más pañales, y esto después resolvió. Desarrollo neuromadurativo acorde, pendiente a triple viral y no tenía antecedentes con los padres ni abuelos de relevancia. Vivían los dos padres y el chico en el Gran Buenos Aires sin otros hijos. Bueno, en el examen físico el paciente la verdad que está en buen estado general, vigil, reactivo, la auscultación cardíaca, respiratoria sin particularidades. Como era una sospecha de una enfermedad nefrológica, obviamente, tomamos la TA. El paciente se encontraba en el momento de la consulta hipertenso, o la sistólica por encima del percentilo 99. El paciente además presentaba palidez cutánea y un prurito que, según la madre, presentaba hacia 2-3 semanas y en la última semana había empeorado. De la antropometría, la verdad que el paciente impresionaba eutrófico, tenía un peso en percentilo 10-25, una talla en percentilo 3 y un perímetro cefálico normal. Entonces, con esta sospecha del pediatra que realiza la diagnóstica, no hace el examen físico y el examen. Nuevo laboratorio de ecografía renal. Es este, ¿no? Zoom Cloud Meeting. Sí, eso hay. Lo que solicitamos inicialmente, repetir los estudios con los que el paciente venía, después ver si con esos estudios necesitamos ampliar algo más. Así que lo que solicitamos primero es justamente orina completa y laboratorio. La orina completa
presentaba proteinurina en la cruz, hemoglobina en la cruz, abundantes leucos y 4 o 6 hematíes, o sea, sin una hematuria significativa, pero sí abundantes leucos. En laboratorio solicitamos hemograma, química y estado ácido-base, obviamente para ver el ionograma en un paciente con sospecha de enfermedad renal. El hemograma tenía una hemoglobina de 9,8, con una anemia con parámetros normo-normo, una química con una insuficiencia renal grave, una urea de 170, ácido úrico de 6,1, una CREA de 3,21, hiperfosfatemia, hipermagnesiemia y elevación de las transas y el colesterol y los triglicéridos también, GPT de 436, GOT de 301. Presentó al paciente además en el estado ácido-base una acidosis metabólica y calculando el filtrado glomerular con esta CREA para la talla del paciente nos daba que era 9,3 mililitros minuto por metro cuadrado. Entonces, con estos resultados del laboratorio, ¿cómo continuamos con el enfoque diagnóstico del paciente? Entonces, el paciente es un paciente, primero para enfocarnos en la sospecha diagnóstica del profesional derivante, que era de síndrome urémico hemolítico, a favor es un paciente con insuficiencia renal y anemia, en un paciente pediátrico, en contra del síndrome urémico hemolítico, y la verdad es que este no era uno de los diagnósticos que con este laboratorio nosotros sospecháramos. Era un cuadro de varias semanas de evolución. Este paciente como mínimo llevaba 2 meses de evolución o más, con un comienzo insidioso, con un pródromo de mal progreso de peso, con poliuria. Nunca había presentado diarrea con sangre ni hematuria, no es que no haya SUS sin diarrea con sangre, pero por el cuadro la verdad es que no tener hematuria, un pródromo de varias semanas de evolución, no tener diarrea con sangre y además tener una anemia con un patrón de laboratorio que no orientaba hacia microangiopatía, el paciente no tenía esquistocitos, no tenía plaquetopenia tampoco, y generalmente la anemia, recordemos que la anemia del síndrome urémico hemolítico, generalmente la hemoglobina está por debajo de 8, la verdad es que no era la sospecha diagnóstica en este momento. Lo que sí teníamos era un paciente que estaba en insuficiencia renal. Entonces, en pediatría, como en clínica en general, la insuficiencia renal se divide entre aguda y crónica. La insuficiencia renal aguda, como recordamos, se divide entre prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal es por depresión de volumen, sea por deshidratación, hemorragia, sepsis. La renal es por una anoxia por tóxicos, por fármacos, y la posrenal es aquella en la que hay una obstrucción, sea por una uropatía, por un tumor, etc. La insuficiencia renal crónica es aquella en la que una anoxa o una afección renal persiste en el tiempo, específicamente por encima de 3 meses, en la que hay o bien una caída sostenida del filtrado glomerular a esta cantidad de tiempo, o una evidencia de daño renal por esta cantidad de tiempo, sea histológica, imagenológica, por diselectrolitemias, o por afecciones, sí, eso, por caída de filtrado glomerular, pero por más de 3 meses. Entonces, para objetivar este daño, ¿sí? O estos daños que podían no solamente evidenciarse en la caída de filtrado glomerular, pedimos otros 2 estudios. La ecografía renovesical y una muestra única en orina para ver o para objetivar cuánta proteinuria tenía el paciente, ya que tenía 2 cruces en la orina completa. La ecografía renovesical presentaba escasa diferenciación córtico-medular, los riñones estaban ortotópicos de forma conservada, el resto estaba sin particularidades, no presentaba quistes ni alguna otra particularidad más que esta escasa diferenciación, y la muestra única de orina presentaba una CREA de 25,5, proteína urinaria de 328 miligramos por litro, y una relación proteinuria-creatinuria de 1,28, perdón, por restricción, de 1,28. Entonces, recordando el análisis de la proteinuria en la muestra única de orina, en nuestro paciente era un paciente eutrófico, sin desnutrición, entonces es importante recordar que en estos pacientes la relación creatinuria-proteinuria es significativa, tiene valor,
menor a 0,2 es un valor normal, entre 0,2 y 2 es una proteinuria significativa, que es donde empieza el paciente, y mayor a 2 es una proteinuria masiva. En pacientes con infección, es importante recordar que este índice no tiene valor porque la creatinuria, la creatinina está disminuida, entonces el índice va a estar artificialmente elevado, y pacientes que por ahí no tenían una proteinuria significativa masiva, en el índice nos va a dar como que sí la tienen. Entonces en estos pacientes uno tiene que o bien calcular las proteínas urinarias en un día por kilo con una orina de 24 horas, o extrapolar la cantidad de proteínas con la muestra única de orina. Por ejemplo, en un paciente como el nuestro de 13 meses, lo normal de volumen urinario es alrededor de 500 a 600 mililitros. Uno haciendo la cuenta de que 328 miligramos de proteínas en un litro, en medio litro daría 164 dividido por peso, daría alrededor de 19 proteínas por kilo por día. Eso nos da de vuelta una proteinuria significativa. Pero uno tiene que o bien extrapolar o usar una orina de 24 horas, pero en pacientes desnutridos no puedo usar el índice. Eso para recordar el análisis de la muestra única de orina. Bueno, entonces este paciente se interconsultó con el servicio de nefrología por la historia clínica del paciente de varias semanas de evolución, con el pródromo de mal progreso de peso, por la afección tanto electrolítica como imagenológica con la proteinuria. Se sospechaba una enfermedad renal crónica, por eso se decidió su internación para estudio. Entonces, hablando específicamente de la enfermedad renal crónica, las guías KDIGO definen la enfermedad renal crónica como que ella cumple una de las siguientes características por más de 3 meses. Puede o bien tener una caída del filtrado glomerular por debajo de 60 litros minuto metro cuadrado, o bien marcadores de daño renal, albuminuria, alteraciones del sedimento urinario, alteraciones electrolíticas debido a un desorden tubular, anormalidades detectadas imagenológica o histológicamente, o pacientes con historial de trasplante renal. Recordemos que todo paciente con un trasplante renal tiene una enfermedad renal crónica para el resto de su vida, independiente del resto de los hallazgos. Entonces, nuestro paciente presentaba no solo una caída del filtrado glomerular, sino albuminuria, alteraciones del sedimento urinario, alteraciones electrolíticas. Recordemos que se encontraba en acidosis metabólica, y alteración imagenológica. Y por la enfermedad actual y por el relato de la madre, la verdad es que impresionaba que era un paciente que presentaba un cuadro de sí podía ser 3 meses de evolución. Para llevarlo a pediatría, recordemos que las guías KDIGO son específicamente de adultos. En pacientes menores de 2 años hay que ajustar los valores de filtrado glomerular. No ingresan tampoco en la clasificación clásica por estadios de la enfermedad renal crónica, que eran los pacientes que en estadios 1, 2, dependiendo, hasta el 5, que era el más grave de todos, dependiendo del filtrado glomerular. Los pacientes menores de 2 años no entran en esto ni están estadificados. Nuestro paciente tiene alrededor de 1 año, o sea que para él era 78 más menos 27 el filtrado glomerular normal. Recordemos que nuestro paciente tenía una caída de filtrado marcada, tenía 9, así que también con esta clasificación entraba. Yendo a las etiologías de la enfermedad renal crónica, tenemos un estudio multicéntrico realizado por la SAP entre 1996 y 2003, publicado en 2008, que arroja que la causa más común encontrada es la uropatía obstructiva, seguida por la nefropatía por reflujo. Después viene el síndrome urémico hemolítico con un 15%, y la aplasia, displasia, hipoplasia renal. Y después viene la glomerulosclerosis focal y segmentaria, causas desconocidas, y enfermedad renal poliquística en un casi 3%. Entonces, entre la uropatía obstructiva, la nefropatía por reflujo y la aplasia, displasia, hipoplasia, las malformaciones congénitas son claramente la causa más frecuente, seguida después por el síndrome urémico hemolítico. El Hospital Garrahan tiene números propios que son bastante similares a los que presentó la SAP. De hecho, acá también la aplasia, displasia, hipoplasia renal, uropatía obstructiva y reflujo vesículo ureteral juntos suman casi el 50%.
a lo largo del tiempo, y el síndrome urémico líquido también entre un 15 y un 12. Después, la luminosclerosis focal y segmentaria, que es vía final común de un montón de enfermedades renales. Entonces, volviendo al paciente, cursó la internación en la sala de nefrología entre el día que nosotros lo vimos y el 30 de diciembre. De lo nefrológico, el paciente se internó con diagnóstico de enfermedad renal crónica para estudio, anemia y acidosis metabólica, sospechamos secundarios en la enfermedad de base. Estuvo hipertenso, por lo que se medicó con amlodipina, y se repitió la ecografía abdominal que informaba unos riñones aumentados de tamaño con hiperecogenicidad cortical. Del infectológico, bueno, cursó con una ITU, que se trató con cefalexina y quedó con profilaxis, y el último laboratorio presentaba, la verdad, un laboratorio desde lo que era el filtrado glomerular estable, un urea de 143 y una creatinina de 3,27, casi igual a la que presentaba cuando se internó. Sí, mejoría de las tranzas y un aumento de la gamma GT, que nosotros no habíamos solicitado cuando se internó, y que habla de una afección hepática de patrón colestásico. El servicio de nefrología decidió continuar el seguimiento en forma ambulatoria y programa una punción biopsia renal para el 6 de enero. Entonces, diagnóstico presuntivo de este paciente: menor a 2 años con diagnóstico de enfermedad renal crónica sin evidencia ecográfica de uropatía asociada a una hepatitis colestásica. ¿Cuál es la sospecha? Nefronoptisis. Era la sospecha diagnóstica, es lo que hablábamos con el servicio de nefrología, lo que nosotros leyendo también era lo que fuimos a sospechar. Entonces, ¿qué es la nefronoptisis? La nefronoptisis es un espectro de enfermedades con herencia autosómica recesiva, compromiso renal, y se expresan básicamente por una incapacidad de concentrar la orina, con una nefritis tubulointersticial que evoluciona a fibrosis y atrofia, y que es el mecanismo por el cual se expresa el daño renal, y una progresión a la enfermedad renal crónica antes de los 30 años. Es una enfermedad muy rara, por eso es variable el reporte de prevalencia, está entre una en 50.000 a 1 en 1.000.000, y está causada por un diverso grupo de mutaciones que afectan el aparato ciliar. O sea, la nefronoptisis es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva que consiste en una ciliopatía. Hay un montón de genes, un montón de mutaciones que pueden dar nefronoptisis. El más común y el que se asocia con el fenotipo más clásico es el gen NPHP1, pero se han descrito alrededor de 20 mutaciones asociadas a este grupo de enfermedades y siempre se están descubriendo más. Algunos cuadros de nefronoptisis, entre un 10 a un 20%, se encuentran dentro de diversos síndromes clínicos con compromisos extrarrenales. Los más comunes son los neurológicos, oftalmológicos y hepáticos, como tiene nuestro paciente. Y es importante recordar que es un cuadro altamente heterogéneo. Hay un fenotipo clásico, que es el del gen NPHP1, que se presenta con poliuria, con pérdida de peso, con anemia y con progresión rápida en la enfermedad renal crónica. Y existen muchos fenotipos no clásicos que vamos a comentar. Bueno, con respecto a la afección del aparato ciliar, es importante, acá se puede observar que la afección del NPHP1 se encuentra en el cuerpo basal del cilio, y eso se relaciona con que su afección sea específicamente del cilio renal y que no tenga manifestación extrarrenal. En cambio, las otras mutaciones que pueden cursar con nefronoptisis, como son el NPHP2, la inversina, etc., se encuentran en la zona de transición o en el compartimento de la inversina, y pueden dar manifestaciones no solo en el riñón, sino en otros órganos, como habíamos dicho, el ojo, el hígado, o también el sistema nervioso central. ¿Alguien levantó la mano? No sé cómo verlo. A ver. Ah, no, pero no preguntaron nada. Bueno, me están saludando. Bueno, listo. Clásicamente, en la nefronoptisis se describen 3 cuadros o presentaciones clásicas. La juvenil, que es el fenotipo clásico que decíamos antes, el asociado a la mutación NPHP1, generalmente son pacientes que desarrollan una enfermedad renal crónica
hacia los 13 años, se presentan, como decíamos, con poliuria, con polidipsia, hacia el final de su evolución pueden presentar proteinuria, pero esto no es lo común de inicio. Se da por una disrupción de la membrana basal, que es lo que se ve en la histología, y eso, son pacientes que tienen en general dificultad para concentrar la orina. Esa es la manifestación inicial del paciente. Después tenemos la manifestación infantil, que es otra de las clásicamente descritas, que son pacientes que presentan cuadros mucho más graves, evolucionan en enfermedad renal crónica dentro del año, generalmente tienen historial de oligoamnios, tienen hipertensión arterial, a diferencia de la presentación fenotípica clásica, que presenta hipertensión recién hacia los estadios más avanzados. La infantil generalmente presentan hipertensión desde el principio, tienen riñones agrandados de tamaño, y tienen dilatación del túbulo colector sin afección de la membrana basal. Bueno, hay afección de otros genes distintos. Después finalmente tenemos la variante adolescente, que es similar a la juvenil, casi idéntica a la juvenil, pero evoluciona en la enfermedad renal crónica más tardíamente. Se piensa que es una variante del fenotipo clásico por afección de otros genes, que tiene una evolución más larga y más leve. Volviendo a lo que hemos visto antes, entonces acá está señalado la afección con el NPHP1, que es por eso que se da disrupción de las membranas basales histológicamente, y se dan también quistes corticomedulares, y en el NPHP1 afección de la inversina, que es lo más común en las formas infantiles, en pacientes menores de un año, se da en la parte del compartimento de la inversina del cilio la disrupción. Nada, como para saber más o menos cuál es la parte del cilio que está afectada. Si bien estos son los fenotipos clásicos o las presentaciones clásicas, la realidad es que cada vez más lo que se está haciendo en nefronoptisis, o lo que se piensa en nefronoptisis, es en dividir a los pacientes entre los que son asociados a la mutación clásica NPHP1 y los no asociados a esta mutación. De hecho, tenemos un estudio acá del 2017 que publicó 152 pacientes con nefronoptisis, y el foco es en las manifestaciones extrarrenales y en la progresión en la enfermedad renal crónica terminal, y además a la clínica de presentación. Entonces, lo que descubrió este estudio, o lo que se ve en este estudio en realidad, es que en los pacientes con el fenotipo clásico, la progresión a la enfermedad renal crónica y la poliuria son donde convergen un poco los síntomas clínicos de presentación. Se nota como una presentación mucho más uniforme, a diferencia de los que son no asociados a la mutación clásica, que es una distribución mucho más heterogénea. Pueden presentarse con poliuria, pero también pueden presentarse con dismorfias, con afección oftalmológica, con nistagmus. En cambio, la mutación clásica, hay mucho menos de todas estas presentaciones atípicas o clínicas atípicas, y mucho más dentro del fenotipo típico. Específicamente en lo que es progresión de enfermedad renal crónica, esto también se ve. Los pacientes con una mutación clásica NPHP1 no presentan enfermedad renal crónica hasta alrededor de los 10 años, y después todos rápidamente evolucionan a la enfermedad renal crónica. Se nota acá en este gráfico una distribución mucho más heterogénea, en cambio, mucho más homogénea. En cambio, los no clásicos tienen una distribución mucho más heterogénea. Se ve al principio, de hecho, donde entraría nuestro paciente, que las mutaciones no típicas progresan, algunos de ellos rápidamente, a la enfermedad renal crónica, pero a medida que avanzan los años, algunos de estos son los que aún no ingresaron a la enfermedad renal crónica, y serían las variantes adolescentes o las variantes más leves. Entonces, de vuelta, tenemos un fenotipo clásico y un montón de presentaciones no clásicas asociadas a otro tipo de mutación. Lo mismo se ve en las manifestaciones extrarrenales. Las mutaciones NPHP1 tienen mucha menos afección hepática, neurológica o visual. En cambio, los fenotipos o mutaciones no clásicas tienen mucha más presencia de mutaciones de afecciones extrarrenales y compromiso extrarrenal.
Entonces, con respecto al diagnóstico en nefronoptisis, se sospecha clínica e imagenológicamente y se confirma mediante una prueba genética. La biopsia renal, la realidad es que si se cuenta con prueba genética no tiene indicación porque los hallazgos, si bien son típicos, no son diagnósticos ni patognomónicos y se reserva para una prueba genética negativa con alta sospecha o justamente cuando la prueba genética no pueda realizarse. Con respecto al tratamiento de la nefronoptisis, no tiene un tratamiento específico. Los pacientes evolucionan todos uniformemente a enfermedad renal crónica y tienen indicación de trasplante renal. El pronóstico es muy bueno, sobre todo en los fenotipos clásicos, porque, como habíamos dicho ya, no tienen en general manifestaciones extrarrenales y esto no hay un autoanticuerpo o una noxa propia del paciente, como por ejemplo podría ser una enfermedad autoinmune, que dañe el nuevo riñón del paciente. Cuando el paciente se trasplanta un riñón sano, tiene una muy buena evolución. Con respecto a la enfermedad renal crónica, esto es importante para todos los pacientes, no solamente para los que sean con nefronoptisis. Si bien no tienen un tratamiento específico, hay varias medidas que pueden contribuir al enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica y de la caída del filtrado. Esto tal vez es la diapositiva más importante, porque si bien esta nefronoptisis es una enfermedad rara y muy específica, el pediatra de cabecera puede tener pacientes que tengan seguimiento nefrológico pero que tengan además tengan además seguimiento con pediatra de cabecera. Es importante que sepa los cuidados del paciente con enfermedad renal crónica en general. Estos son el control estricto de la TA. En estos pacientes no alcanza con tener una TA por debajo del percentil 90-95, se prefiere a veces para proteger el riñón tener una TA por debajo del percentil 50. Además se debe mantener el nivel de fósforo sérico dentro de los valores normales para la edad y el producto calcio-fósforo menor de 55. Esto es para evitar el daño por cristales de calcio-fosfato en el riñón. El tratamiento precoz de complicaciones infecciosas, obviamente, y evitar episodios de deshidratación que puedan generar mayor injuria renal por afección prerrenal. Con respecto a la restricción proteica en adultos se usa y mucho. Esta medida no suele seguirse en niños con enfermedad renal crónica debido a que tiene más efectos adversos sobre el crecimiento y el desarrollo de los que demostró como beneficios para la protección del riñón, así que la restricción proteica no se utiliza en pediatría, se prefiere una dieta normoproteica. Volviendo al paciente, el 6 de enero se realizó en forma programada la punción biopsia renal del riñón izquierdo. Presentó una evolución tórpida. En la ecografía del día siguiente informaba un pseudoneurisma parcialmente trombosado. El día siguiente el paciente se descompensó hemodinámicamente, se ingresó al quirófano de urgencia para exploración y se hizo una nefrectomía izquierda de urgencia. A continuación mostramos la anatomía patológica del riñón. Tenemos acá en hematoxilina y eosina por 4. Lo que se ve acá es, con respecto a los glomérulos, podemos tener glomérulos fetales que, bueno, para la edad del paciente son normales, no cambian el diagnóstico. Tenemos algunos glomérulos conservados y tenemos glomérulos globalmente esclerosados. Esto se condice con la progresión rápida del paciente de enfermedad renal crónica. Lo que tenemos también es, esto está dado vuelta, pero lo que tenemos también es, por acá, atrofia y dilatación tubular, compatible con el diagnóstico de sospecha. En un corte, en el siguiente corte un poco más ampliado, se puede ver la misma atrofia y dilatación tubular. Lo que se ve también acá más cercano son los glomérulos globalmente esclerosados y la hemorragia parenquimatosa, bueno, secundario a la complicación que tuvo el paciente que requirió su nefrectomía de urgencia.
La atrofia tubular se puede reconocer por el aplanamiento de las células y de datación luminal acá. Si bien acá no se observa tan claramente los glomérulos globalmente esclerosados con el depósito de colágeno, en la siguiente tinción tricrómica se puede observar el depósito de colágeno, algunos con mayor depósito, y el centro, por ejemplo, sin depósito de colágeno, es un glomérulo sano. Acá también se observa la misma atrofia y dilatación tubular. Entonces, a fin de cuentas, estos serán una anatomía patológica y se informó como compatible, hallazgos compatibles con nefronóptisis. Volviendo al paciente, el paciente cursó internación en UTI con requerimiento de hemofiltro e hipertensión arterial refractaria, pero lento y seguro mejoró, terminó yéndose de alta y actualmente se encuentra realizando terapia de reemplazo renal con hemodiálisis peritoneal diaria en forma ambulatoria. Realiza controles mensuales con servicio de nefrología del Hospital de Niños a la espera del trasplante renal. Como conclusiones, entonces, la enfermedad renal crónica en pediatría puede ser inicialmente oligosintomática. Es un diagnóstico diferencial a tener en cuenta en todo paciente que presente regular progreso ponderar, oliguria, nosotros también queremos aclarar poliuria también, o anemia refractaria. La nefronoptisis es un espectro heterogéneo de afecciones genéticas autosómicas recesivas, cursan con nefritis tubulointersticial y se debe sospechar principalmente en la presentación clásica, un paciente de 6 a 10 años, poliúrico, con dificultad para concentrar la orina y con progresión a enfermedad renal crónica, o en todo paciente menor de un año que progresa a enfermedad renal crónica rápidamente. Si bien el paciente con enfermedad renal crónica requiere seguimiento por un nefrólogo, existen una serie de medidas protectoras generales que el pediatra debe conocer y que puede iniciar incluso al momento de realizar la derivación, antes de que lo vea el nefrólogo. Estas eran el control de ATA, del fósforo, de las complicaciones infecciosas y del estado de hidratación, y tal vez lo más importante de este Ateneo. Y es importante también recordar que una derivación temprana en nefrólogo mejora la evolución de la enfermedad renal, disminuyendo la morbimortalidad. Esto lo recordamos porque este paciente, por ejemplo, arrancó con pérdida de peso y poliuria entre septiembre y octubre, y recién se internó en una sala de nefrología en diciembre, así que por ahí hubiese tenido una mejor evolución si no se hubiese retrasado todo tanto. Bueno, nada más. Esa es la bibliografía. ¿Preguntas? No. Sí. Ah, gracias. Gracias, Alan. Bueno. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que queda el Ateneo en el campus y que tienen ahí para responder las preguntas. Hasta luego. Sí. Ay.